a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. ¿Qué tal, chicos? Buenas, el día de hoy desarrollaremos el tema conteo de números, en este caso la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver en este caso todo lo que tenemos que realizar para contar números. Para eso nos vamos a apoyar de esta famosa progresión llamada aritmética. ¿Sí? En realidad el conteo de números nos va a ayudar bastante cuando nosotros veamos, en este caso, sucesiones, se puede decir en este caso. El caso de progresión aritmética es una sucesión en realidad particular, de acuerdo, donde tenemos que utilizar una fórmula de recurrencia. Pero antes de eso vamos a explicar en realidad en qué consiste una progresión aritmética, cuáles son en realidad las características de una progresión aritmética. Vamos a explicar. Por acá. Toda progresión aritmética va a estar ordenada por distintos números, estamos de acuerdo, donde va a tener una razón. ¿Qué se le considera una razón? La razón es la diferencia entre dos números consecutivos. ¿Quiénes son los números consecutivos en este orden? Dos números consecutivos son estos que están acá. Otros dos números consecutivos, el 20 y el 23. Entonces, si yo encuentro la diferencia entre dos números consecutivos de igual magnitud, estoy hablando que es una razón aritmética. Ejemplo, miren, por acá. Si ustedes se dan cuenta, de 14, en este caso, a 17 está aumentando en ¿cuántas unidades? En 3, ¿verdad? Está aumentando en más 3 unidades. Y si hablamos de 17 a 20, ¿no? O miramos otros dos números consecutivos, también aumenta en 3 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente por acá también, de 20 a 23 también aumenta en 3 unidades. Entonces, a esto que está acá se le considera una razón. Y la razón en este caso va a ser la razón igual a... Esa es una razón, ¿de acuerdo? Va a quedar definido por esta variable, por la variable r. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser una razón. En este caso la razón es 3. Pero 3, en este caso positivo. Cuando pasa eso, tú vas a decir que esta es una progresión, en realidad, una progresión aritmética, pero llamada creciente. Es muy importante saber esto, que es una progresión creciente. ¿Por qué es creciente? ¿Quién me determina que es creciente? Porque esto que está acá es positivo. ¿De acuerdo? Porque esto es positivo. ¿Sí? Esto que me determina que es creciente. Pero ¿qué pasa, profe, en este caso? Si tengo una progresión aritmética, pero no necesariamente va a ser creciente. ¿Qué pasa si es que yo me doy cuenta que, mira, esto va cambiando, pero va siendo menos 5? De 100 a 95 pasa a menos 5. De 95 a 90 menos 5. ¿Sí o no? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con la razón? ¿Está aumentando? No, ¿verdad? En este caso esa razón no aumenta, sino esa razón disminuye. ¿Y en cuánto disminuye? En 5. Entonces yo podría decir en este caso que la razón va a ser igual a menos 5. Si la razón es igual a menos 5, lo que yo puedo garantizar de esto, ¿de acuerdo? Que sería una progresión, como en este caso sería una progresión decreciente. Decreciente sería. Así sería. ¿Y quién determina que esa progresión sea decreciente? Esta razón. Como esta razón es negativa, me determina que sea decreciente. Nada más de esa manera. Entonces, determinar una progresión aritmética no es nada complicado, solamente me doy cuenta si es que tienen una razón constante. Si es que tienen una razón constante, van a estar los números de forma ordenada, entonces me doy cuenta de que si es que esta razón es positiva, va a ser una progresión creciente. Si esta número es negativo, va a ser una progresión decreciente. ¿De acuerdo? No hay nada complicado con respecto a eso, eso es simple, fácil, nada más. Vamos a ver la siguiente parte. En este caso vamos a querer calcular para esta progresión, lo que nosotros vamos a querer calcular son dos cosas. Vamos a querer calcular en realidad lo que son la cantidad de números que hay en un término, en una progresión aritmética que diga, y aparte voy a calcular también el término de esa progresión. En este caso te explico el cálculo de un término cualquiera. En este caso el cálculo de un término cualquiera también hacemos referencia como al cálculo de término n, o que algunos conocen como el término enésimo, que es más conocido como ese nombre.
Entonces, un término cualquiera es un término enésimo. En este caso te presento cómo calcular ese término. Pero antes de eso tú tienes que conocer a los demás valores. En este caso tenemos que conocer los nombres de cada, en este caso, de cada integrante para poder determinar la formulita que vamos a hallar. Una formulita de recurrencia. En este caso, por acá empezamos. Mira, primero, yo tengo que saber que en toda progresión aritmética siempre va a haber el primer término, que le voy a llamar A sub 1, A sub 1 porque tiene un 1 en la parte de abajo, por eso se dice sub 1. A sub 2, A sub 3, ¿estamos de acuerdo? A sub 4 y A sub n. Entonces de esa manera llamamos a cada uno por su nombre. A sub 1, A sub n. Los importantes son en este caso los términos inicial y final. Al primer término le llamaremos A sub 1, que se llama el primer término. Y a este que es el último término se lo considera como el término de lugar n o el término enésimo. ¿Estamos de acuerdo? El término 1 o el término, en este caso el término de lugar n o el término enésimo. Y a este valor de esta r siempre le consideramos como la razón aritmética. Entonces, para calcular el término, en este caso el término enésimo, o un término de cualquier lugar, utilizamos esta formita. El término de cualquier lugar lo voy a calcular sabiendo el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Donde, que diga el primer término, este n que está acá por si acaso me representa n, lo voy a colocar acá. N no es nada más que el número de... ¿Qué creo que será? El número de términos. Eso es lo que me representa n, por si acaso, el número de términos, muchachos. Nada más, eso es lo que me representa n, el número de términos, ¿sí? Entonces, ¿todos de acuerdo con eso? Número de términos, ¿sí? Número de términos. Por acá. Ahí está. Ese sería n, el número de términos. Le restamos 1 y lo multiplicamos por la razón. Y de esa manera yo encuentro esta formulita que está acá. No es nada complicado, así que vamos a ponerlo en práctica con este problemita que dice acá. Con un ejemplito. Ahí se va a entender mucho mejor. Hallar el término del lugar 20 de esta progresión aritmética. Acuérdate que eso es una progresión aritmética. Primero determinar importante es esto. Determinar cuánto vale la razón, ¿de acuerdo? Mira, si te das cuenta, ¿cuánto ha aumentado de 25 a 31? Ha aumentado en 6. De 31 a 37 en 6 y de 37 a 43 en 6. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta rápidamente que la razón aquí es igual a 6. Ya lo tengo ese valor que está acá. Ya sé que la razón es igual a 6. Por acá lo voy a colocar. La razón es igual a 6. Ya tengo ese valorcito. ¿Sí? Luego, ¿qué más tengo aparte de saber esto? Esto es importante por si acaso. Es muy importante para esos problemas. Aparte de saber también eso, me piden calcular el número de término de qué lugar? De 20. Entonces esto, el término del lugar 20 se representa, mira, de esta manera. Me piden calcular el A sub 20. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me piden calcular. Entonces me piden calcular esto, este A sub 20 que es el último término. A sub 20 significa que ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay si me dicen eso? Fácil. N es el número de términos, significa que n ¿cuánto vale? 20. Entonces ya sé cuánto vale n, ¿verdad? N vale 20. N vale 20 por acá. Ahora, una vez que ya tengo n, creo que ya puedo por acá calcular con mi formulita, ¿no? Mi formulita me dice de esta manera, mira. El término enésimo, en este caso yo quiero calcular el término 20, debe ser igual a A sub 1 más n menos 1, todo por la razón. Nada más. Entonces calculamos eso. Pero primero díganme, ¿quién es el primer término? El primer término no es nada que él. Pues mira, él es el primer término, ¿sí o no? ¿Cuándo es el primer término? 25, ¿sí o no? El primer término debe ser 25. Lo voy a colocar acá para que se pueda ver. Mira, por acá está el primer término. Por acá. Como ustedes, ahí está el primer término. Entonces ya tengo todos los valores. Entonces reemplazamos. A sub 20 será igual a esto. A sub 20 o el término del lugar 20, que es A sub 20 igual. Primer término, ¿cuánto vale primero? 25. Más n menos 1, ¿cuánto vale n? 20 menos 1, 19. Y esto multiplicamos por la razón. ¿Cuánto sería la razón? 6. Ahora solamente nos falta multiplicar esto por esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería 19 por 6? A ver, sería 60 más 54, 100... Por acá.
9 por 6 sería 54, ¿no? 54 más 60 sería 116, ¿verdad? 110, ¿qué estoy hablando? 114, ¿de acuerdo? 54 más 60, 114. Ahora, más 25 por acá, ¿cuánto sería todo eso? Sería 1, 3 y 9, 139. Entonces, a sub 20 sería igual a 139. Esa sería la respuesta para ese problemita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fácil, ¿no? No es nada complicado, simplemente aplicar mi formulita nada más. Ahora, además de todo esto, mira, tú vas a tener algo más. Es importante saber esto, ¿de acuerdo? Esto es algo, ¿cómo le puedo decir? Un poco más porque algunos problemas a veces se nos presentan de esta manera, entonces es importante saber que lo podemos manejar de esta manera. ¿Cómo? Yo me doy cuenta en esta progresión que está por acá, que el primer término le sumo más, esta razón me da igual a este segundo término. Entonces tú puedes decir esto, mira, que el primer término más la razón me da igual a sub 2. Pero también puedes decir esto, mira, que a sub 1, si le sumas la razón y le sumas otra vez la razón, ¿te da el a sub 3 o no? Ah, sí, ¿verdad? A sub 1 más la razón serían dos veces la razón. Me da igual a sub 3. Ah, qué bien, ¿ah? ¿Cómo sería si es que fuera yo ahora quiero calcular la sub 4? Para llegar a sub 4 con a sub 1 ha pasado R y R, ¿verdad? Ha sumado tres veces la razón. Tres veces la razón y me da esto. A sub 1 más tres veces la razón. A sub 4. Entonces date cuenta de algo. ¿Cómo salen la suma de estos términos? Mira, lo voy a remarcar por acá. Este término con este término. ¿Cuánto me suman ellos dos? Ellos dos, si tú los sumas no te da este término que está acá. Ah, ¿verdad, no? Entonces, siguiendo eso, yo te pongo un ejemplo. Si ellos dos siempre suman, mira, 1 y 2 me da 3. Entonces, si yo quiero poner el término, no sé, lo invento por acá, que sea el 7. Esto debe ser igual el a sub 1 más ¿cuánto? ¿Qué número me falta para que llegue a 7? 6. 6 veces la razón. ¿Se dan cuenta? Ah, tienen la razón. Ah, sí cumple eso, ¿no? Correcto, sí, está muy bien, perfecto. Profe, yo quería el a sub 20. ¿También lo puedes hacer así? A sub 20 sería igual a ¿quién? Al primer término más... ¿Cuánto me falta para llegar a 20? 19. ¿Por quién? Por la razón. ¿Sí o no? 19 veces la razón. ¿Y eso no es la misma formita que está acá? ¿Sí o no? A sub 20 no sería 25, 19 por 6. ¿No? 25, 19 por 6. Ajá. Tiene mucha razón. Sí, tendría, ¿no? Esa sería nuestra formulita que nosotros utilizamos. Que por acá lo voy a remarcar. Esa es la formulita que nosotros utilizamos, pero te das cuenta que solamente deduciendo se puede calcular eso, ¿verdad? Sí, entonces es otra manera de recordarlo. Es muy importante esto. Ahora, pero no solamente te mostraba por eso, porque también hay algo más importante. Aparte puedes hacer combinaciones, entonces ya te diste cuenta que siempre la suma de él más él siempre tiene que dar él. Te pongo otro ejemplo, entonces también puede ser de esta manera, mira. Puede ser que tú quieras calcular el a sub 20. Mira, si este es el a sub 1, significa, por acá lo voy a colocar. Por acá vamos a colocar, mira. Si esto me representa el a sub 1, significa que este es a sub 2. ¿Este quién es? A sub 3. ¿Esto quién es? A sub 4. ¿Verdad? Entonces, si imagínate que tú no hubieras tenido este dato, solamente hubieras tenido este dato. Entonces tú puedes calcular solamente con a sub 4. ¿Cómo ponías? A sub 4 por acá. ¿Estamos de acuerdo? Dime, esto más la razón tiene que calcularme 20. ¿Cuántas veces me falta para llegar a 20 si ya tengo 4 por acá? ¿Cuánto me falta para llegar a 20? Si ya tengo 4 por acá me falta 16. 16 veces la razón. Así sería. ¿Se puede cumplir así también, profe? Sí, también puedes cumplir. Puedes jugar con los números que tú tengas. Puedes jugar con los valores que tú tengas. Si en este caso tengo 4, por acá le sumo más 16, me da 20, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar si realmente sale el mismo valor. ¿Te parece? Vamos a comprobarlo. Por acá entonces. De esa manera, a sub 20
A sub 4, ¿cuánto vale? 43 más 16. ¿Cuánto vale la razón? 6. Comprobemos si eso será igual. A ver, dígame, ¿cuánto es 16 por 6? Si no me equivoco, eso sí sale 96. 96 más 96 más 43 no me da 139. ¿Sí o no? 139 o no. ¿Sí? Si tú compruebas y sumas vas a ver que te va a salir este valor. 139. Que es lo mismo que está acá arriba. Ah, profe, entonces también lo puedes manejar de esa manera. Sí, también lo puedes hacer de esa manera. Entonces te lo presento esto por acá. Tal vez en algún problema nos sirva hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Es otra manera de cómo resolver este problemita. ¿Sí? Entonces, es importante manejarlo a través de esta formulita que ya sabemos, o también podemos manejarlo de esta manera. Es importante, tienes dos maneras para tú calcularlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un poco jugando con los valores. Esto que está acá es la formulita que es general, que en realidad es muy poderosísima, que es, la mayoría de veces lo vamos a utilizar. Este es para casos particulares nada más, pero que es muy importante saberlo. Ahora que ustedes ya están en otro nivel, es importante saber eso. Vamos al cálculo del número de términos. ¿Cómo calcula en realidad cuántos términos tiene una progresión aritmética? ¿Cuántos términos puede tener esta progresión? Para eso utilizamos una formulita muy conocida. El último término, ¿estamos de acuerdo? Menos el primero, porque para eso ya me van a dar todos los términos. Solamente yo quiero saber cuántos términos tienen esa progresión. Yo tengo que calcularlo de esta manera. El último menos el primero entre la razón. Y a todo eso le voy a sumar una unidad. El final menos el primero más 1. Vamos a comprobarlo eso con este ejemplito que está acá. ¿Te parece? Primero, es importante saber en este caso qué datos tengo. Tengo que tener el último término. Entonces, ¿qué te parece? Este que está acá es el último término. ¿Cuánto vale el primer término? A sub 1, que es 2. ¿Qué más necesitas? Saber la razón. ¿Cuánto sería la razón? Mira, por acá. ¿En cuánto aumenta? En 7. En 7. En 7. En 7. O sea, ¿qué me doy cuenta? Que la razón, ¿cuánto vale? La razón vale 7. Esa sería la razón. Por acá ya tengo ese valor. ¿Te parece? Entonces aplicamos la formulita de esa manera, por acá. Voy a colocar por acá. A ver, ¿dónde lo coloco? Por acá. Número de términos. Número de términos. Sería de esta manera. El último término. ¿Cuánto vale el último término? 142. Menos el primero. ¿Cuánto vale el primero? El primero vale 2. Y todo lo dividimos entre 7. Y a todo eso, ¿cuánto le tengo que agregar? Una unidad. Así me dice que la formulita, ¿o no? ¿Sí o no? Así sería la formulita. Muy bien. Entonces, si hacía la formulita por acá, entonces yo me doy cuenta que lo puedo calcular de esa manera. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? Por acá coloco. El número de términos a cuánto será igual. 140 menos 2. 142 menos 2, 140. Entre 7 me da 20. 20 más 1 sería 21. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. El número de términos igual a 21. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería mi respuesta para este caso. Pero, como te dije, va a haber dos formas. La segunda forma es esto, miren. Además, yo puedo calcular de esta manera. Pero, ¿cómo es esta manera? Miren, si te das cuenta, la única diferencia es que a veces acá algunos se confunden. ¿Por qué se confunden utilizando esta formulita? Porque siempre calculan la diferencia, lo dividen entre la razón y dicen que es 20 nada más. Y a algunos siempre se le olvida sumar esta unidad, que es muy importante. Entonces, hay algunos que utilizamos esta formulita para ya no recurrir a sumar este número que a veces siempre nos podemos olvidar. Entonces utilizamos esta formulita que está acá. Pero, ¿cómo es esta formulita? Primero, acuérdate que todo progresión aritmética tiene una razón. ¿Sí o no?
Pero, profe, acá aparece el último término. ¿Y quién es este término que se llama A sub 0? El A sub 0 no es nada más que este término. Mira, te lo voy a presentar por acá. Esto que lo que está acá tú vas a crear. El A sub 0 va a estar en esta posición. Mira acá. Y está formado por la misma razón que está acá. Ah, o sea, este número que está acá va a ser un número que está anterior al primero, que tiene que seguir la misma secuencia de la misma razón. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se va a llamar ese término? ¿Cómo se va a llamar ese término? Ese término se le llama el término. Este término se le llama anterior al primero. Así es su nombre. Ese va a ser el término anterior al primero, más conocido como el A sub 0. Ese es el término anterior al primero, nada más, ¿estamos de acuerdo? Entonces tú tienes que buscar ese término y dividir entre la razón. A ver, vamos al ejemplito, al mismo ejemplito que está acá. Si tú te das cuenta, en ese ejemplito no aparece el A sub 0, pero tú lo puedes hacer aparecer. Lo vamos a colocar de color rojito, ¿te parece? Acuérdate que la razón tiene que ser 7. Profe, si acá la razón es 7, entonces ¿qué número tiene que haber sido acá? Pero para sumar con 7 me dé 2. Ah, para que ese número que sumado con 7 te dé 2, significa que ese número tiene que haber sido un número negativo. ¿Y cuánto tiene que haber sido? Menos 5. Ese número tiene que haber sido menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque menos 5 más 7 me da 2 positivo. Y este número se le llama el A sub 0, que es el número anterior al primero. Entonces con eso ya puedes calcular esta formulita ahora, mira. ¿Cómo sería para esa formulita? El mismo número de términos se puede calcular de otra manera. El último término, que sigue siendo 142, menos el número anterior primero, menos este primero, menos el anterior primero, que sería menos 5. Y todo entre 7. Muy bien. Ahora tienes que tener cuidado. Acá sería 142. Menos con menos se vuelve positivo. Significa que sería 142 más 5. Sería 147. 147 entre 7, ¿cuánto me da eso? 21. ¿Te das cuenta? En ambos casos siempre me va a salir la misma respuesta. Tanto lo haga por este método que está acá o por este método, me va a salir la misma respuesta. Entonces tú ya tienes dos maneras de resolver ese problemita. ¿De acuerdo? Tú tienes dos formas para resolver ese problemita. Lo voy a poner por acá. ¿Estamos de acuerdo? Tú ya eliges con cuál método quieres realizar, pero tú ya sabes que lo puedes hacer de dos maneras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo puedes hacer de esta manera, o lo puedes hacer de esta manera. Tú eliges de qué manera lo quieres resolver este problemita. Nada más. Tienes de dos maneras cómo resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes resolver, como te ponía, de esta manera o de esta manera que está por acá, ¿no? Puedes resolver de esta manera. O también lo puedes resolver de esta manera, que al final los dos te generan la misma respuesta. ¿Sí? Los dos te van a generar la misma respuesta utilizando de esa forma o de esta forma. Tú eliges qué forma tienes que utilizar. O según el problema en cuál más te conviene, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que de las dos maneras te va a salir la misma respuesta. Es cuestión de cómo tú trabajes esta progresión aritmética que está por acá. Creo que eso es todo lo que tienes que saber en realidad para esta parte, para hacer progresión aritmética. Te voy a presentar algo más que es adicional, ¿sí? Que es con respecto al conteo de cifras. Más que todo esto se aplica en sistemas de numeración cuando te digan problemas sobre páginas de libros. O a veces te piden tipos de numeración, no sé, con respecto a cantidad de cifras. Entonces cuando tengamos que contar cifras vas a hacer este caso. Un ejemplo por acá. ¿Cuántas cifras se han utilizado en la enumeración de un libro de 124 páginas? Entonces un libro tiene 124 páginas. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que las páginas son diferentes que las hojas. Las hojas contienen a dos páginas. Eso es, acuérdate. Una hoja es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que contiene una página y otra página, dos páginas. Pero cuando te hablan de páginas, simplemente están hablando como si fuera de una cara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá. Si me hablan de eso, que tiene 124 páginas, yo quiero saber cuántas cifras se han utilizado. Mira, te lo voy a separar por grupos. Esa es la idea, siempre vas a separar por grupos. Primer grupo va a ser desde el 1
hasta el 9. ¿Por qué hago desde el 1 hasta el 9? Solamente estoy separando por número de cifras. Como yo sé que del 1 hasta el 9 todos tienen una cifra nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo sé que acá están los números de ¿qué? Números de una cifra. Ese es mi primer grupo, uno de una cifra. ¿Estamos de acuerdo? Mi segundo grupo son dos números, los dos de dos cifras. Números de dos cifras. Mira por acá. ¿Viste? Y por tercero, estos serán los números de tres cifras. Y me detengo al número que dice 124. ¿Por qué? Porque me dicen que tengo que numerar hasta la página 124. Eso nada más. Ahora, lo que tengo que saber en realidad para saber cuántas cifras hay es saber cuántos números hay acá y multiplicar por la cantidad de cifras. Digamos, acá hubiera no sé cuántos números, si lo multiplico por 2, ya tengo la cantidad de cifras para cada uno. Entonces es lo único que tenemos que hacer. No es nada complicado para determinar cuántas cifras hay. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, para eso tenemos que desarrollar ya todo lo que hemos entendido. Acá lo que tenemos que calcular que son números de términos. Utilizar esa formulita para calcular por acá. Entonces, mírame por acá. Acuérdate que esto es una progresión aritmética. ¿Es una progresión aritmética, profesor? Sí, ¿por qué? Porque va aumentando, mira, de 1 en 1. Significa que la razón es constante y es creciente, va aumentando. Entonces estamos en una progresión aritmética, en tres progresiones aritméticas. Lo que tengo que calcular acá abajo es los números de términos que tiene cada uno. Del 1 al 9, ¿cuántos términos hay? Fácil, en este caso sería, aplicamos este concepto. Como la razón es 1, va a ser entre 1, entonces solamente tendríamos que calcular la diferencia. El último término menos 1 anterior al primero. Como este es 1, el anterior, ¿quién fue? 0. El último menos el anterior, que es 0, sería 9 menos 0, 9. En este caso solamente, ¿cuántos términos hay esto? Tiene 9 términos, nada más, así es fácil. 9 términos. Fácil porque ya determinamos. Por acá, si son de dos cifras, el último término es 99. ¿Quién es el anterior a este? 9, ¿verdad? 9 es el anterior, sería 99 menos 9, 90. Fácil. 90 términos. Para este problema, para determinar la cantidad de términos para este caso, no lo vamos a hacer como el anterior primero. ¿Por qué? Porque el anterior primero es 99, menos este número no es tan fácil restar. Más fácil sería con 100, ¿no? Entonces utilicemos esta formita. El último menos el primero sería 124 menos 100. Es fácil, eso sí es fácil, ¿verdad? 124 menos 100 es 24. Pero le tienes que agregar 1, no lo olvides. ¿Cuánto sería? 25, nada más 25 términos. Mira, por acá. Qué fácil. 25 términos. ¿Viste? Ya tenemos la cantidad de términos para cada caso. Y ahora, ¿por qué es importante eso? Porque como acá tengo 9 términos, significa que hay 9 números que tienen una cifra. Lo voy a calcular de esta manera. 9 por la cantidad de cifras. ¿Cuántas cifras tiene? 1. Entonces sería 9 en este caso. Muy bien. Para el segundo caso, ¿cuántos términos hay? O sea, ¿cuántos números hay? 90. ¿Por cuánto voy a multiplicar? En este caso lo multiplico por 2 para determinar cuántas cifras estamos utilizando. Sería 9 por 2 sería 180. Ahora, para este tercer caso, ¿cuántas cifras hay? 25. 25 por... ¿Cuántas cifras tiene en este caso? Tiene 3. ¿Cuánto sería 25 por 3? Sería 75. Así nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es nada complicado. Entonces ahora determinamos la cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Vamos a poner por acá. Cantidad de cifras, que sería igual 9 más 180 más 75. ¿Sí o no? 180 más 75, ¿cuánto me da? Eso me da, a ver, 255 más 9. ¿Cuánto me da 255 más 9? 264 sería. 264 cifras sería la respuesta para ese problemita. ¿Se dan cuenta que no fue nada complicado con respecto a eso? Sí, súper fácil nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, cuando ustedes tengan problemas con respecto a libros y sistema de numeración de páginas, van a hacer esto nada más. Vamos a descomponer en grupos y multiplicar por la cantidad de cifras. Primero voy a determinar cuántas cifras tiene cada uno para poder calcular.
Eso siempre que te piden cantidad de cifras, pero para estos problemitas, mira, tú vas a considerar algo más. A veces no te van a dar cifras y no te van a decir calcular la cantidad de dígitos. Pues si te hablan de dígitos, es lo mismo que te estén pidiendo cifras, como es este caso. O en algunas preguntas te preguntan por los tipos de imprenta. Calcula los tipos de imprenta. Si te están preguntando calculando los tipos de imprenta, se están calculando las cantidades de cifras, nada más. O sea, porque cada imprenta, cada impresión representa una cifra, por eso te piden la cantidad o los tipos de imprenta. Entonces en ese momento tú te das cuenta que es igual que me estuvieran diciendo cifra, no te compliques, ¿de acuerdo? Es como si me estuvieran pidiendo la cantidad de cifras. Entonces, esa es en este caso toda la teoría que tenemos que saber con esto, con respecto al conteo de números. Ahora vamos a resolver unos problemitas. Acompáñame, por favor. Continuando ahora con los problemas, vamos a ver en este caso el problema número 1, por acá. Me piden calcular el término, en este caso hay progresiones aritméticas que me van a decir de esta manera. Calcular el término, en este caso el término 20, a sub 20. Bueno, no es nada complicado. Como tú ya sabes, lo importante primero es calcular la razón. Yo me doy cuenta que de acá, ¿cuántas tienen que haber sumado para que me salga de menos 9 a menos 1? Tiene que haber pasado 8 unidades, ¿verdad? Por acá también tiene que haber pasado 8 unidades. Entonces me doy cuenta rápidamente que la razón vale 8. Fácil. Tenemos que calcular el término 20. Significa cuánto vale n. Significa que n vale 20, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular esto. Nada complicado. Como te había explicado, lo vamos a hacer de esta manera. Mira. A sub 20 es igual que a sub 1 más... ¿Cuánto me falta para llegar a 20? 19. 19 la razón. Nada más, entonces de esa manera colocamos por acá. A ver. No te olvides que el primer término es todo esto, ¿verdad? Que le llamamos a sub. Este vale a sub 1. Entonces por acá reemplazamos. A sub 20 no sería nada más que a sub 20. A sub 1, ¿cuánto vale? Menos 9. Más 19. La razón, ¿cuánto vale? 8. 19, en este caso, por 8. 19 por 8, ¿cuánto sería? A ver, 19 por 8 sería, a ver, 80 más 72, 152. 152, ¿verdad? A sub 20 será igual a menos 9 más 80 más 72 sería 100, ¿cuánto dije? 52. Ah, pero hay que restarle 9 unidades de acá. 152 menos 9 sería 140. Eso sería el valor de a sub 20. Nada más. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no es nada complicado? Ahora vamos con el siguiente caso. Ahora quiero hallar el número de términos para esta progresión. Hallar el número de términos tampoco no es nada complicado. Primero necesito calcular siempre la razón. La razón, ¿cuánto sería? 6. Por acá la razón también sería 6. La razón es 6. Yo voy a trabajar con esto, que le llamamos el último término, pero quiero calcular el término que es anterior a esto. ¿De acuerdo? En este caso el término anterior menos 6 sería 8. ¿Sí o no? ¿8 sería o no? Sí, porque 8 más 6 me da 14, ¿no? Esto que está acá, ¿cómo se llama ese término? Voy a colocar por acá. Esto no es nada más que la sub 0. ¿Por qué calculo eso? Porque quiero calcular el número de términos. El número de términos sería de esta manera, mira. Por acá, número de términos no es nada más que de esta manera. El último término, que sería 278, menos el término anterior al primero, que sería en este caso 8, y todo entre 6, ¿no? Que es lo que va avanzando. Sería 270, ¿no? 270 entre 6, ¿cuánto sería? Por acá, entonces el número de términos colocamos por acá. Ya salió, ¿verdad? Rápidamente. Entonces el número de términos sería 270 entre 6. Si no me equivoco, eso sale... Si le sacamos tercia, tercia sería 90. Me queda 2, sería 45. Ahí, 45 términos para esta respuesta. ¿No me acuerdo? Así sería, ¿no? Siguiente problemita.
Se dan cuenta que los problemas no son nada complicados, ¿no? Simplemente tenemos que aplicar la formulita y con eso me sale el problemita. Así que los problemitas no van a ser tan complicados, muchachos. No le tengan miedo a los problemas. Problema 3 dice: ¿cuántas cifras se van a emplear al escribir la siguiente progresión aritmética? Ahora mira, me están hablando la cantidad de cifras. ¿Te acuerdas la última parte que vimos? Cantidad de cifras que debemos determinar. Para eso solamente debemos saber cuántos términos hay y todas estas cifras, ¿qué cantidad son? Todos tienen cuántas, todos son de 2. Si te das cuenta, todos son de 2 cifras. Así que solamente a la cantidad de números que hay le voy a multiplicar por 2 para determinar la cantidad de cifras. Entonces para eso voy a determinar primero cuántas cifras hay. ¿De acuerdo? ¿Parece? Vamos a determinar la cantidad de cifras. A ver, por acá lo voy a copiar. Voy a determinar la cantidad de cifras. Sería por acá. Pero para determinar la cantidad de cifras... A ver, voy a utilizar este colorcito porque esto no pinta bien. Voy a determinar la cantidad de cifras. Yo me doy cuenta que esto es una razón constante, mira, está aumentando de 1 en 1 en 1. Entonces es fácil. Para este tipo de casos solamente vamos al anterior, ¿verdad? ¿Cuánto sería el número anterior? ¿Cuánto es el anterior a este número? ¿Cuánto sería? 20. Entonces para calcular el número de términos en este caso solamente sería restar el último, menos el anterior al primero. 75 menos 20, ¿cuánto me resulta? 55. Entonces esto tiene 55 términos, nada más, y se acabó el problema. ¿Cómo que se acabó, profe? Se acabó pues porque debemos saber cuánto es la cantidad de cifras. El número de términos por la cantidad, ¿cuántas cifras tiene cada uno? 2. Entonces sería 55 términos por 2 que tiene cada uno, la cantidad de cifras. Entonces por acá colocamos cantidad de cifras, por acá, ¿sí? Cantidad de cifras será igual a ¿cuánto? A 55 por 2. ¿Cuánto es 55 por 2? 110. Esa sería la respuesta para ese problemita. ¿Ya no? Nada complicado, súper fácil cuando quiero determinar cantidad de cifras. Vamos a este problemita. A ver, ¿qué dice por acá? Hallar la suma de los términos del 24º. Cuando digan 24º me están hablando, mira, de esto. Me están pidiendo el 24º, sería de esta manera. Vigésimo es de 20, cuarto sería 24. Hallar la suma de los términos del 24º y, o sea, más más el 42º. Cuadragésimo significa 40, ¿verdad? Pero como 42º sería 42. Te piden calcular esto, mira. Te piden calcular eso. Nada más, sí, nada más te piden calcular. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo puedo calcular esto que está por acá? Bueno, no te compliques. Vamos a calcular cada uno. Pero antes de eso, yo quiero saber esta progresión aritmética que está por acá. Mira, la razón, ¿cuánto es de esto? ¿En cuánto está aumentando? Ah, profe, está aumentando en 4 unidades. Por acá también en 4 unidades. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que para aumentando en 4 unidades? ¿Sí? Entonces por acá, 4 unidades y 4 unidades. Entonces ya sé cuánto vale la razón. ¿Cuánto vale el primer término de esto? También ya lo sé. De acá voy a terminar así yo. La razón vale 4. ¿Y cuánto vale el primer término? 81. ¿Sí o no? Sí, fácil. Ese es el primer término. El término 1. Entonces, acuérdate que esto queremos calcular. Solamente queremos calcular la suma de estos dos. Entonces, desarrollamos por acá. Bueno, lo voy a copiar así mejor para que se pueda ver mejor, creo, porque ahí nos está molestando un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, para que se pueda ver mejor, por acá. Ya vemos que esta es la razón, esto va 4 unidades y 4 unidades, ¿no? Entonces ya sé eso. Ahora, lo que me piden calcular es esto, la suma de 24 más el término 42º. Esto me piden calcular. Entonces, para eso desarrollamos esto, mira. Acuérdate que este 24 puede ser como el A sub 1. ¿Cuánto me falta para llegar a 24? Ya tengo 1. 23. ¿Y este 42 cómo sería? Ah, fácil. El A sub 1 más... ¿Cuánto falta para llegar a 42? 41. Nada más. ¿Y los dos cómo lo tengo que hacer? Sumarlos. Y me sale la respuesta. ¿Cómo sería entonces? 81, 2 veces A sub 1, mira. 2 veces A sub 1 más 23 más 41 no me sale 64 veces la razón. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar.
2 por el primer término, ¿cuánto vale? 81. Más 64 por la razón que vale 4 unidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces por acá, ¿cuánto sería ahora esto? Esto sería por acá, 81 por 2 sería 162. 64 por 4 no sería 256. Solo tengo que calcular la suma de ellos dos, ¿o no? ¿Cuánto sería la suma de los dos? 162 más 256 por acá sería 8. Sería 5 y 6 sería 11. Lleva 1, sería 2 y 3, más 1 que llevaba 418. Y eso sería la respuesta para este problemita. Está por acá, 418. Bueno, nada complicado. Fácil, ¿no? Sabiendo este método que les enseñé, creo que se hace más fácil, ¿no? A ver, vamos a ver cómo me ayuda eso que sé justito para este problema. Dice, la suma del noveno y del décimo cuarto término de una progresión aritmética es 69. Vamos a colocar este dato. La suma del noveno, o sea, la suma del noveno término es este. Y el décimo cuarto, o sea, más el décimo cuarto, que sería 14, es igual a ¿cuánto? A 69. ¿Sí? Pero me dicen algo. Y la relación del sexto, mira, del sexto sería esto. Y el décimo séptimo, o sea, esto, es igual a ¿cuánto? A 6 sobre 17. Así sería. Eso es lo que me indican en ese problemita. Con eso me piden calcular el término del lugar 40. A ver, estos son los datos. Me dicen que el noveno y el décimo cuarto es igual a 69, mientras que la relación del sexto con el décimo séptimo es igual a 6 sobre 17. Empezamos por este dato que está aquí. Empezamos por este dato que está por acá. ¿Por qué empiezo por este dato? Porque me doy cuenta que como acá hay una relación, entonces yo tengo que buscar primero una relación con respecto a esto. Voy a colocar de esta manera, mira. A sub 6 es igual que colocar a sub 1 más 5 veces la razón, ¿o no? Sobre a sub 17 sería a sub 1 más 16 veces la razón. Fin. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no? Sobre 6 sobre 17. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para esto? Fácil. Esto que está acá, multiplica. 16 por a sub 1 sería 17 veces a sub 1. Interesante. Más 17 por 5. ¿Cuánto es 17 por 5? A ver, 17 por 5 no sería 85, creo. 85 veces R. Igual 6 por a sub 6 a sub 1. 6 por 16 sería 96, si no me equivoco. Voy a poner por acá. Sería más 96, ¿verdad? 96. ¿Así sería o no? Ahora, esto lo podemos despejar. 11 menos 6 me da, que de 17 menos 6 me da 11 a sub 1. 96 menos 85, interesante, mira, 11R. Profe, qué bacán. Entonces puedo simplificar onceava y onceava, ¿sí? ¿Qué queda por definición de esto? Mira, justito encontramos una relación con esto. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Como esos dos son iguales, entonces tú puedes reemplazar esto por acá, ahora. Pero es lo mismo que hiciste hace rato. ¿Qué hice, profe? Esto no es a sub 1 más 8 veces R más a sub 1 más 13R, así no sería, igual a 69. Pero acuérdate que todos son iguales. Entonces yo voy a calcular qué te parece a sub 1. Sí, acuérdate que todos son iguales, ¿no? A sub 1 es igual que R, esto es igual que esto, entonces sería acá 9 más 14. 9 más 14, ¿cuánto me da? Como si esto fuera, sería 9 a sub 1
y 9 y 14 a sub 1. Al final, ¿cuánto me da la suma? Si tú sumas, va a salir esto, mira, a ver. Esto puede ser como 9 veces a sub 1. 14 veces a sub 1. Y todo debe ser igual a 69. Y 9 más 14 no me da igual que... a ver, en este caso sería... ya. 9 más 14 no me da 23. Igual a 69. Vas a dividir. ¿Cuánto sale a sub 1? Si tú pasas a dividir 23, ¿esto sale? 3. Ya, pues, profe, ya salió. Pues, si a sub 1 vale 3, ¿cuánto vale la razón? 3 también. Ya tenemos este dato también. Esto que está acá era importante para mi problemita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pide? Calcular el término del lugar 40. Me preguntan cuánto vale esto. Fácil. Acuérdate que a sub 40 será igual al primer término más ¿cuántas veces? En este caso será más 39 veces R, ¿no? Pero te cuenta que son el mismo valor, así que este es igual que me digan 40 veces a sub 1. O sea, a sub 40 será igual a ¿cuánto? A 40 más 3. 40 por 3 que diga sería 120. Esa sería la respuesta, muchachos. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? ¿No? Súper facilito nada más con respecto a esto. No hay ningún problema con respecto a eso. Lo único que tú puedes considerar tal vez de otra manera para no hacer estos cálculos, simplemente darle una constante. Es otra manera más sencilla tal vez, pero para algunos que dominan un poco más con respecto a esto que son razones. ¿Qué me refiero? Que esto puedes igualar como que... Como acuérdate que eso que está acá siempre está en razón, esto puede ser como 16K y como 17K. Date cuenta que el sexto término corresponde 6K, a 17 séptimo le corresponde 17K. Entonces, ¿qué me doy cuenta de eso rápidamente? Que esto va a ser como 9K y esto como 14K. ¿Qué significa? Que la suma va a ser igual a 23K. Si esto es igual a 23K, significa que K vale 3. Entonces eso significa que va a ser igual a 40K. 40K, que K vale 3, significa 40 por 3, 120. De otra manera más fácil sale. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso siempre y cuando tú tengas este conocimiento que está acá. Pero si no, lo haces por esta manera como lo hemos hecho, que tampoco no es nada complicado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a un último problemita. ¿De acuerdo? El último problemita es un poco de análisis. ¿Qué me dice? En la numeración de las 30 últimas páginas de un libro se han empleado 107 cifras. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Nosotros no sabemos ahora en realidad cuántas son las cifras que vamos a emplear. Me dicen que son las 30 últimas páginas de un libro. Si el libro tuviera páginas que fueran de cifra 2, imagínate que tiene 30 páginas, las últimas 30 páginas son de 2 cifras, ¿qué significa? Yo tendría 3 cifras por 2. Si fueran de 2 cifras, significa si fueran de 2 cifras, ¿qué pasaría? Tendría 2 por 30, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto es 2 por 30? 60. Necesitaría 60 cifras. ¿60 cifras es igual a 107? No. Entonces no serán de 2 cifras. Las últimas 30 páginas no serán de 2 cifras. No serán de 2 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si son de 3 cifras? Mira. Son de 3 cifras. Si son de 3 cifras, ¿qué significa? Que sería 3 por 30, ¿verdad? Porque son 30 páginas. Si fuera 30 páginas sería 3 por 30, sería 90. Utilizaría 90 cifras si es que fueran de 3 cifras. Pero 90 es igual a 104, no. Entonces tampoco serán de 3 cifras. Profe, ¿y si hago de 4 cifras? Si las últimas páginas fueran de 4 cifras, sería de esta manera, ¿no? Sería 4 por 30, ¿verdad? Pienso en las últimas 30 páginas. ¿Cuánto me resulta eso? 120. ¿Qué significa esto? Tampoco, ¿verdad? Me pasé. Voy a colocar así. ¿Qué pasa si es que es de 20? Le voy a decir que en este caso se pasó. Entonces, como se pasó,
pasó a los 107, ¿sí? ¿De acuerdo? Es mayor que 107. Entonces significa que ocurre algo acá. Que esa página, esas 30 últimas páginas deben estar entre estas dos. Ahí deben estar entre estas dos. Porque yo me doy cuenta que si con 4 cifras, las últimas 4 cifras, utilizo 120 cifras, yo me doy cuenta que me paso, entonces me doy cuenta que la cantidad de cifras está entre 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Significa que las últimas 30 páginas deben ser entre 4 y 3 cifras. Entonces vamos a hacer de esta manera. La última, que empiecen de 3 cifras, no sé cuánto será de 3 cifras, yo llamaré esto A, B, C, un número de 3 cifras, por acá, pero que terminen en la última cifra de 3 cifras sería esto. Que no sé cuántas cifras serán. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que estas son de 3 cifras. Ahora, luego aparte de la siguiente cifra que es de 4 cifras, que sería este caso 1000, hasta, en este caso el siguiente sería 1001, hasta la última cifra que tiene que ser de 4 cifras que no sabemos cuánto vale, llamaremos 1000, N, P y llamaré Q, así. Un número de 4 cifras, eso solamente me representa que es un número de 4 cifras, no te asustes. Pero yo no sé cuántas cifras serán. Pero sé que son de 4 cifras. Acuérdate algo de esto. Tú sabes esto, mira. Tú sabes en realidad cuántas páginas se han utilizado. 30 páginas, 30 últimas páginas. Como yo no sé cuántas páginas se han utilizado por acá, como yo no sé cuántas páginas se han utilizado acá, entonces yo le voy a llamar, como no sé cuántas páginas se han utilizado por acá, le llamaré X páginas. Pero acuérdate que esa página más esa página, ¿cuántas deben en total sumar? 30 páginas, ¿sí o no? Son las 30 últimas páginas. Imagínate que acá utilicemos 20 páginas de 3 cifras y acá 10 páginas de 4 cifras. Con eso al final llegan a 107. Un ejemplo. Entonces, si acá son 20 y acá son 10, al final me suman 30. Pero si acá es X, ¿acá cuánto tiene que ser para que ambas suman 30? Esta tiene que ser 30 menos X. Porque si acá era 10, acá es 20, ¿verdad? Porque es 30 menos 10, 20. Porque al final los dos suman 30. Entonces, esta es la cantidad de términos. ¿Y cómo se calcula la cantidad de cifras? El número de términos, que sería, en este caso, 30 menos X, y todo lo multiplico por 3 en este caso, ¿sí o no? Y para acá, ¿cómo sería? Sería el número de cifras, que sería X por... Y al final la cantidad de cifras sería la suma de los dos. Sería esto. 30 menos X por 3 más X por... ¿Y todo igual a cuántas cifras me da? A 107 cifras. Eso es lo que me dice el problema. Multiplicamos por acá, sería 90 menos 3x más 4x igual a 100. 90 pasa acá a restar 3x menos x, solamente me quedaría x. 107 menos 90 me da 17. Ya salió x. ¿Pero tú quieres calcular x? No, no quiero calcular x. ¿Qué estoy haciendo? No, no quiero calcular x. Quiero calcular cuántas páginas tiene el libro. O sea, quiero saber calcular esto. Esto es lo que yo quiero calcular. ¿Cuántas páginas tiene eso? O sea, quiero calcular cuánto vale ese número. Pero fácil, pues, ¿no? Yo puedo calcular el último término sabiendo la cantidad de términos, ¿o no? Ah, es algo que ya aprendimos, mira. 1000, 1001, y así hasta el último que no sé cuánto vale. De acuerdo, no sé cuánto vale este último término que yo le llame así. M, N, P y Q. No sé cuánto es eso, pero quiero calcular. Pero sé algo muy importante. Sé la cantidad de términos. Sé cuántos términos hay. 17 términos. Ah, ya. Entonces ya podemos calcular, ¿o no? ¿Sí o no? 17 términos. Entonces, ¿cómo es la formulita para calcular eso? Fácil. La formulita para calcular el último término, que será considerado como el A sub n, ¿qué será de esta manera? A sub n no era igual a esta fórmula. Mira, al A sub 1 más n menos 1 por la razón. ¿Sí o no? ¿Así era o no? El A sub n es lo que yo quiero calcular. A sub 1, ¿cuánto vale? Este debe ser el A sub 1, ¿sí o no? Eso debe ser igual a 1000. Más n menos 1. ¿Cuántos términos hay? 17 menos 1, 16. Por la razón, ¿cuánto vale la razón en esto? 1. Entonces sigue siendo 16 nada más. Entonces la última página, ¿cuánto debe de ser? 1016. Esa sería la respuesta. Significa que esta página, ¿cuánto debe ser? ¿Cuántas páginas tiene el libro?
1016 páginas. Por acá voy a poner el libro. Tiene 1016 páginas. Nada más. Esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Espero que este tema con respecto a lo que es conteo de números les haya servido bastante. Con respecto a lo que hemos hecho todo lo que es progresión aritmética. También hemos aplicado un poco de conteo de cifras, que es muy importante con respecto a la numeración de libros. Con ustedes se pide el profesor Manuel. Espero que les haya gustado la clase. Gracias. Hasta luego.